Muy buenas tardes a todos. Permítanme, en primer lugar, saludar a mis compañeros de mesa, que para mí no solo es un honor, sino, sin duda, yo creo que para todos los de esta sala, pues es el nivel de conocimiento, sin duda, y de prestigio que tienen mis compañeros de mesa. El profesor don Alfonso Sánchez Hormigo, profesor titular de la Universidad de Zaragoza, académico de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, y a quien ha sido miembro del comité organizador, conductor de muchas de las ponencias y de estos actos que hemos tenido la suerte de poder disfrutar en Palencia, al profesor don Luis Perdices de Blas, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, y sin duda pues el agradecimiento por estar hoy aquí haciendo un esfuerzo, seguro me consta, a don Benigno Pendas García, presidente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Hoy, con la ayuda de sus discípulos, amigos y algunos sucesores, porque fue presidente don Enrique de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, hemos conocido más de cerca la obra de don Enrique Fuentes Quintana, su influencia como profesor, como historiador, como político, sin duda también en este caso en esa reflexión sobre sus métodos, hacer equipos, toda la historia que hemos podido conocer muy de cerca hoy y sobre todo su impacto en nuestra economía, en la política, en la reforma fiscal y en la sociedad española, en definitiva. Y para terminar esta jornada, lo hacemos con el mejor de los regalos. Yo creo que como le gustaría a don Enrique, que dijo, me gustaría que me recordaran como profesor, pues sin duda un libro para un profesor creo que es uno de los grandes regalos. La presentación de la primera edición del libro Historia del Pensamiento Económico y Financiero, una obra coeditada por la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, la Agencia Estatal del Boletín Oficial del Estado, el patrocinio de la Fundación ICO y también de la Diputación Provincial de Palencia. Una obra fundamental para comprender la evolución de la teoría económica, no debería decir yo estas palabras, la deberían decir quienes lo conocen con mucha más profundidad, pero seguro que su impacto en la política financiera. Una obra que está destinada tanto a estudiantes de economía, pero cualquiera que esté interesado en comprender el contexto histórico que ha moldeado las teorías y prácticas económicas y financieras actuales de nuestro país. Como ya se ha dicho, la economía es una ciencia moral. Seguro que a alguno le sorprende esta afirmación en los tiempos actuales, pero creo que es indispensable para el progreso humano y por eso don Enrique Fuentes Quintana así lo hizo. Se comprometió con la sociedad en una tarea nada fácil, como era la de proponer reformas de viejas costumbres y exigir esfuerzos cuyos resultados solo podrían verse a largo plazo. Para él, sin historia económica, sin historia del pensamiento y sin historia del análisis, no podía haber economía política. Son las posibilidades heredadas en cada momento histórico y la política las que condicionan las elecciones económicas del presente respecto al futuro, palabras que ha dicho en numerosas ocasiones. Porque el principal atractivo del estudio de la economía y la hacienda pública para don Enrique Fuentes Quintana no se hallaba en la satisfacción del razonamiento teórico, esto lo hemos oído hoy en varias ocasiones, sino en la búsqueda de respuestas a los problemas de la realidad económica y financiera de España. Es un enorme orgullo contribuir a la edición de este libro, una joya, que a partir de hoy podremos disfrutar todos los que admiramos y respetamos a don Enrique Fuentes Quintana y su legado. Muchísimas gracias a todos hoy por acudir, por participar y por rendir este sentido homenaje a la figura de un palentino y carrionés que va a pasar a la historia como yo creo que él quería, viendo reformas, sentando las bases y comprometiéndose con la sociedad española.
Voy a dar la palabra al profesor Alfonso Sánchez Hormigo, profesor titular de la Universidad de Zaragoza y académico, como ya he dicho, de la Real Academia de las Ciencias Morales y Políticas, cuyo libro ha sido editado bajo su dirección. Profesor Hormigo tiene la palabra. Esta mañana. Mi labor en este acto breve, según me ha encargado el profesor Perdices, es presentar un poco la colección para que ustedes se sitúen, porque de momento encuentran un libro. Me alegro de las palabras de la presidenta. Yo creo que ha quedado bien el libro. Estoy contento. Lo cogen ustedes recién salido del horno del Boletín Oficial del Estado, que ha hecho una labor estupenda, y a quien quiero agradecer en primer lugar su trabajo para que esto haya visto la luz. Pero, bueno, voy a decirles algo de la colección muy brevemente, porque ya he contado algo esta mañana al hablar de esa doble vía que tuvo el profesor Fuentes Quintana en los últimos años para trabajar y publicar cuestiones sobre historia del pensamiento económico. Bien, he dicho, a pesar de que Economía y Economistas Españoles era su gran proyecto y el gran trabajo que culminó en el 2005 con la entrega de la obra a Su Majestad el Rey, sin embargo, la había empezado mucho antes y, por lo tanto, son números redondos que nos sirven para recordarlo. Cuando don Enrique tenía 50 años y lleva 4 años de director del Instituto de Estudios Fiscales, crea la colección. Es decir, la colección cumple 50 años. Él hubiera cumplido hoy 100, la colección cumple 50. Y esa colección, por lo tanto, se remonta el interés del profesor al momento en que él estaba en el Instituto de Estudios Fiscales, pero tiene 2 épocas muy definidas, los primeros 25 años y los segundos. Del 75 hasta el final del siglo es el Instituto de Estudios Fiscales, desde el que él crea la colección. Y luego, con la ayuda, la recuperación de la Sociedad Estatal Quinto Centenario en los años 80 para reverdecer la colección y continuarla, pero, bueno, el Quinto Centenario se cerró, duró un poquito la colección, y el año 2000, ya de presidente de la Academia, el profesor, es la Academia quien recoge el testigo, y si no es por la Academia no estaría, pues por supuesto, por la ayuda de la Fundación ICO, que comienza en ese momento, en el año 2000, y del Boletín Oficial del Estado más recientemente, no existirían estos libros. Así pues, tenemos esas 2 épocas. Está claro el interés del profesor por la colección. Cuando llega el año 74, cuando la crea, se rodea de los mejores historiadores, de Gonzalo Anes, de Josep Fontana, de Nicolás Sánchez Albornoz, de Felipe Ruiz Martín. Bueno, crea un equipo y ese equipo se dedica a sacar obras, a recuperar obras clásicas muy buenas, por lo general las primeras sobre autores mercantilistas de los siglos XVI, XVII españoles y alguno del XVIII, Campomanes, por ejemplo, algún ilustrado. Bueno, se le dio un segundo empujón, digo, en los años finales de los 80, donde la colección se pone prácticamente en el volumen, son 25 años, el volumen 25, ¿no? Después de eso, el profesor la retoma el año 2000, coincidiendo con el impulso para hacer economía y economistas españoles. He comentado, y esto es importante, las sinergias que hubo, porque en ese momento es el mismo comité científico el que lleva la colección. Hay que decir que ahí había la suerte, es que el profesor siempre, otra de sus características es siempre supo rodearse de las personas adecuadas. En ese comité científico que él crea, sobre todo a partir de los 90, para dar el salto definitivo a la publicación y a la colección de clásicos, pues estaba nada menos Juan Velarde, su compañero en la Academia, pero estaba el profesor Ernest Lluch, que era una de las mejores mentes españolas en la historia del pensamiento económico. Estaba Manuel Martín Rodríguez, hoy aquí presente. Estaba Pedro Tede, un historiador que nos dejó hace no muchos años. Francisco Comín, otro historiador. Luis Perdices, por supuesto, nuestro compañero de mesa. Y junto a ellos también Salvador Almenar y Vicente Llombar, 2 profesores de la Universidad de Valencia, y José María Serrano de la Universidad de Zaragoza. Bueno, un equipo muy potente, y yo creo que lo eligió muy bien, 6 expertos en historia del pensamiento y 3 historiadores de la economía española, y gracias a eso pues le pegó ese empujón. Finalmente, lo que he comentado también es que don Enrique murió el año 2007 y bueno, fue un golpe fuerte para todos nosotros. Claro, desapareció la colección. Recuerden que eran años muy malos para la economía española. La Academia estaba también atravesando problemas muy serios de naturaleza económica. Y bueno, pues 5 años después, en una reunión en un seminario en Zaragoza,
pues nos reunimos el comité, bueno, coincidimos los miembros del comité en un seminario de la cátedra Ernest Lluch y entonces pues decidimos darle un empujón otra vez a la colección. Hablamos con las instituciones que nos habían ayudado hasta entonces, todas dijeron que eran momentos muy malos para la economía española, pero esta colección tenía que seguir adelante. Debo decir que el nombre de don Enrique y el prestigio de la colección sirvieron en ese momento y bueno, pues se le pegó un empujón hasta el volumen 40, prácticamente hasta el 40, editando esos libros. El comité siguió siendo el mismo, con las ausencias que debo recordar, tristes ausencias, primero de Ernest Lluch, asesinado el año 2000, y después los fallecimientos del profesor Vicente Llombar, después Pedro Tede y finalmente Juan Velarde, hace relativamente poco, nuestro expresidente de la Academia. Bueno, tuvimos al profesor Fuentes Quintana, de vez en cuando le acompañaban los milagros también. Él creía en esas cosas. Y hubo uno que conoce bien nuestro presidente. Es que el Boletín Oficial del Estado vino a echarnos una mano en un momento dramático para nosotros y bueno, pues les gustó esta publicación, naturalmente, y dijeron que nos ayudaban, como con otras de la Academia. Y entonces, pues, la gran ayuda no es que te den un empujón, te ayuden con la imprenta, ¿no? La gran ayuda es que se ofreció algo clave, que es digitalizar los 50 años. Todas las obras publicadas en 50 años no se ofrecieron solo, sino que están ya digitalizadas y se van a presentar pronto, el año que viene, en la Real Academia, en un acto solemne. Es decir, se ha salvado la colección para siempre y para que no sea algo, digamos, limitado al círculo de investigadores que tienen acceso. No, ahora está en la red, porque nuestros libros no llegan a Sudamérica, no llegan. Bueno, ahora van a llegar a todo el mundo, se están haciendo las introducciones, por lo bueno, el valor añadido de estas obras está en los estudios críticos y entonces se hacen en español y en inglés, para que también sean obras que se puedan leer en otros países. Tienen ustedes, por lo tanto, el libro en sus manos, lo van a tener, tienen el díptico en el cual se ve que las 3 primeras obras de esta nueva etapa, ya vamos a dejarnos de hablar de primera, segunda, tercera, la colección ya tiene una unidad que se la da las propias ediciones del Boletín Oficial. Va a ser edición digital, pero también lo hacen en edición bajo demanda, que saben ustedes que es la forma de trabajar hoy en día sin meter los libros, gastar mucho dinero en impresión y meterlos en un almacén. Hay una librería en Madrid, en la calle Trafalgar, pero además tiene la biblioteca digital, y este ya está colgado. Si entran ustedes en la web del Boletín Oficial del Estado, ya está colgado ese y el anterior, porque antes de él, el primer volumen que salió con este nuevo formato y con este pacto con el Boletín Oficial del Estado y con la Fundación ICO, pues fue la obra de los escritos económicos de Pablo Pebrer, en edición crítica de Manuel Martín Rodríguez, que está ahí con nosotros. En el díptico pueden ver los 3 primeros libros, donde anunciaré el 4, claro. El segundo es el de don Enrique, el tercero está ya a punto de salir, saldrá en enero. Serán los escritos de Francesc Cambó, político español catalán del siglo XX. Y, bueno, nuestra forma de completar el regalo que ha dicho la presidenta, porque es eso para nosotros. El regalo para don Enrique es incorporarlo a la colección de clásicos que él creó como un clásico más, de la hacienda pública, pero también del pensamiento económico. Por eso, después de este libro, que son sus apuntes escritos de Hacienda, el siguiente, que saldrá pronto el año que viene, bueno, para la primavera del año que viene, serían los ensayos económicos seleccionados del Comité Científico, ha ido eligiendo del profesor Fuentes. Ahí está la colección en marcha y, bueno, para glosar la obra ya está el profesor Luis Perdices. Gracias, presidente. Muchas gracias. Pues tiene la palabra Clásicos del Pensamiento Económico Español, como no podía ser de otra forma, el catedrático don Luis Perdices tiene la palabra. Muchísimas gracias, señora presidenta. Mi intervención va a ser breve porque lo único que voy a decir es por qué seleccionamos estos apuntes de Hacienda Pública. El comité científico de la colección, que está presidido por el profesor Pedro Schwartz, catedrático de Historia del Pensamiento Económico y académico, su director es Alfonso, y luego los otros miembros del comité científico son José María Serrano Sanz, Salvador Almenar,
Manuel Martín Rodríguez, pues estuvimos analizando qué editábamos, porque la obra de Fuentes era muy extensa y que podría ser más representativo y que formase parte de esta colección. Entonces vimos, por una parte, que la faceta de Fuentes como economista estaba cubierto porque ya en vida se habían hecho ya recopilaciones de trabajos suyos, artículos, conferencias de tema de economía española. También sobre temas de Hacienda, ¿no? El profesor Francisco Comín Comín en 1999, supervisado por Fuentes, hizo una recopilación de los artículos relacionados con la reforma fiscal, ¿no? Desde su famoso artículo sobre la reforma silenciosa de Antonio Flores de Lemus hasta artículos que comentaba la reforma fiscal que nos ha señalado Aurelia al principio de esta sesión. Entonces nos quedaba una faceta y es la de historiador, ¿no? Es decir, en todas las intervenciones que ha habido esta mañana y esta tarde, todos los ponentes, si se han fijado, han hablado de Fuentes Quintana como historiador. Y entonces dijimos, pues esta es la base que tenemos para potenciar este perfil de Fuentes Quintana. No voy a añadir mucho más a lo que han dicho los que han intervenido anteriormente, pero Fuentes Quintana sí que le interesaba mucho la historia porque, como era un lector empedernido, pues leyó todos los clásicos del pensamiento, no solo español, sino también internacional. Y una de las características de autores que él citaba y que escribió artículos, pues por ejemplo, sobre Adam Smith o por ejemplo sobre John Maynard Keynes, son grandes clásicos que además, cuando exponían sus teorías económicas, echaban mano de la historia. Pues en La riqueza de las naciones, por ejemplo, de Adam Smith, hay un magnífico capítulo de historia del pensamiento económico y otro de historia económica. Y luego todos los economistas, por ejemplo, premios Nobel contemporáneos a Fuentes y que él citaba mucho, pues por ejemplo Hayek, Stigler, Milton Friedman o más posteriores, por ejemplo, como Amartya Sen. Todos estos premios Nobel tienen una obra que se apoya en la historia y en la historia del pensamiento y también en la historia económica. Y luego los maestros de Fuentes también habían apostado por la historia. Pues solo aquí se ha citado, por ejemplo, al profesor Lariaga o, por ejemplo, a Valentín Ández Álvarez, que fue el primer profesor que dio pues, historia del pensamiento en la facultad, ¿no? Y luego todos el ambiente en el que se movía a Fuentes Quintana y todos los grandes maestros que ha tenido la economía en este país, es decir, estoy hablando de Ángel Rojo, de Velarde, de Sardá, todos tienen una parte que dedican a la historia del pensamiento económico. Pues, por ejemplo, el profesor Rojo, cuando se le hace el homenaje en la Universidad de Alicante, son 2 tomos y el primer tomo es teoría y el segundo es historia. Es decir, todos estos autores de esta época consideraban que la historia era un instrumento para resolver problemas prácticos del momento. Y, por ejemplo, Aurelia Valiño nos ha dicho lo bien que sabía el contexto, o sea, de dónde veníamos, porque veníamos realmente, es que veníamos de la reforma fiscal de 1845, la de Monsantillán. Se habían hecho modificaciones, pero es que llevábamos un siglo y pico básicamente con modificaciones, pero las figuras fiscales eran muy parecidas a la de mediados del siglo XIX. Entonces, evidentemente, pues lo primero que surgió, y entre los que lo propuso fue Manuel Martín Rodríguez, pues fueron los apuntes y sobre todo la introducción. Que la introducción refleja la labor de Fuentes como gran lector
como otro aspecto que se ha señalado aquí, como un profesor que sintetizaba bien, esa síntesis que hacía, que además es muy difícil porque hacer una síntesis y ser muy minucioso es muy complicado. Y entonces él era, pues eso, sintetizaba y era minucioso a la vez, era un arte que tenía y que la verdad que era una característica suya. Y entonces los apuntes de Hacienda Pública y la parte introductoria histórica, pues es un buen estado de la cuestión de la economía financiera, pero yo también diría de la economía pública. Es decir, por emplear un término más extenso. Y luego el segundo tomo al que ha hecho referencia Alfonso, que saldrá el próximo año, será ya un tomo en el que recopile ya artículos sobre autores específicos. Es decir, y además autores que le influyeron a la hora de proponer diferentes medidas que hizo a lo largo de su vida. Es decir, las obsesiones del profesor Fuentes Quintana, pues con John Maynard Keynes, con Jovellanos, con Adam Smith, Flores de Lemos. Es decir, eran autores que formaban parte de su conversación cotidiana. Los citaba muchísimo. Y entonces, bueno, esto es lo que hemos pretendido con este tomo, que además estrenamos portada en la colección, ¿no? Que no la portada la ha hecho Emilio Gil, y creo que es más apetecible el producto, si me permiten llamarlo de esta forma. Y por último quiero terminar agradeciendo a quien patrocina pues la edición de este libro, ¿no? Porque sin los patrocinadores, como ya dije esta mañana, Fuentes nos enseñaba ciencia, pero también a buscar el dinero para patrocinar nuestros trabajos, ¿no? Y aquí nuestros patrocinadores, que se han dicho al principio, pero quiero repetirlos, es la Agencia Estatal del Boletín Oficial del Estado, la Fundación ICO, la Diputación Provincial de Palencia, que es la que nos acoge hoy, y sobre todo la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, que es el anclaje de la colección. Es decir, ya no solo porque es la que distribuye la colección, sino nos reunimos en la Real Academia y nos acoge con mucha cortesía. Y sin más, pues no quiero añadir nada más y simplemente a la última palabra agradecer a la presidenta y a la Diputación que nos haya acogido durante todo el día y que haya estado aquí con nosotros y sabiendo toda la apretada agenda que tiene, ¿no? Pues ha estado con nosotros y es de agradecer su presencia. Pues muchísimas gracias. Es evidente que la ocasión lo merecía y quiero dar la palabra al presidente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas de España, a don Benigno Pendas García. Es un honor tenerte, Benigno, hoy aquí en Palencia. Gracias. Pues muchas gracias, querida presidenta, querida María Ángeles. Estoy encantado de estar en esta visita demasiado breve a Palencia, pero ya estamos tramando una visita más amplia y con un programa más intenso de actividad, pero me alegra, aunque sea unas pocas horas, compartir con vosotros este acto de merecidísimo homenaje, nada menos que a don Enrique Fuentes Quintana. Muchas gracias a mis colegas, el profesor Perdices, el profesor Sánchez Hormigo, a la familia de don Enrique, y algunas reflexiones, sobre todo relativas al Fuentes Quintana académico, ¿no? Diré en primer lugar que yo no tengo la fortuna de ser palentino, aunque cerca. Mi esposa es leonesa, de la zona colindante con Palencia, por tanto conozco muy bien la provincia. Tampoco tengo la fortuna de ser economista, soy historiador de las ideas políticas y jurista. Pero bueno, como digo siempre a nuestro querido Pedro Schwartz, pues los historiadores del pensamiento económico y de las ideas políticas, pues somos primos hermanos, ¿no? Es decir, que compartimos toda una materia. Y luego me ha alegrado mucho, en el poco rato que he podido estar, pues oír el elogio de la transición, el elogio
de los pactos de la Moncloa, en estos tiempos convulsos y confusos de la vida española y no solo española, pues es el momento de reivindicar lo mucho y bueno que hemos hecho los españoles, ¿no?, en este ya casi medio siglo. La Constitución cumplirá pronto medio siglo y sin pactos de la Moncloa no hubiera habido Constitución, pura y simplemente. Es decir, era un momento en el cual los grandes tenían que dar la talla y desde luego Enrique Fuentes supo darla. La colección es estupenda, ¿qué voy a decir? Es la joya de la corona en materia bibliográfica de nuestra academia y ahí estamos apoyándola y ahí estaremos desde luego de cara al futuro y por supuesto pues el consejo que preside precisamente el profesor Schwartz y del que forman parte los compañeros que están en la mesa, pues está haciendo un trabajo magnífico. Lo que siento es no poder estar mañana en Carrión, que bien que me gustaría. Y quiero recordar que Carrión de los Condes tiene, entre otras muchas maravillas del patrimonio histórico-artístico, y yo en una vida anterior, hace medio siglo, fui director general de Bellas Artes, ¿no?, y por tanto pues conozco bien la materia. Tiene una sobreabundancia de grandes académicos bastante superior, digamos, a la que le correspondería en términos estadísticos, ¿no? Aparte, por supuesto, de Enrique Fuentes, está Carlos Ollero. Hoy nos acompaña el profesor Andrés Ollero, sobrino de don Carlos, académico también de nuestra Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y antiguo profesor mío y brillantísimo. Y aunque no sé si nacido en Carrión, yo creo que en Palencia, pero de padre de Carrión, nada menos que don Ramón Carande, pues era de la tierra, ¿no? Con lo cual, pues efectivamente es un lujo, digamos, contar con ello. Y luego hay varios nombres que han aparecido que no puedo dejar de mencionar, ¿no? Juan Velarde, asturiano como yo, del mismo pueblo, de Salas, mi padre, que en paz descanse, y Juan también, que en paz descanse, eran íntimos amigos. Y me contaba algunas anécdotas estupendas, ¿no?, de sus andanzas juveniles con vuestro padre, con don Enrique, jóvenes licenciados en la primera promoción de Ciencias Políticas y Económicas y Comerciales, ¿no?, de la Complutense, facultad en la que yo he sido luego catedrático muchos años. Y bueno, siempre tengo un enorme recuerdo para él, porque para él tenía muchas figuras de referencia, pero desde luego Enrique Fuentes era sin duda la principal. Quiero recordar un libro que algunos tuvimos la fortuna de estudiar en el bachiller, que era Una política económica, obra conjunta de estos dos grandes maestros, ¿no?, en la cual, fíjense ustedes, hablamos de la España, en mi caso pues era estudiante de finales de bachiller, en los primerísimos 70. Bueno, los que conocen el libro, que son muchos, recuerdan que en las primeras páginas había unas caricaturas de Adam Smith, de David Ricardo, de John Stuart Mill, de Karl Marx, en España del 70 y poco, que merece la pena recuperar. De Luis Ángel Rojo también se ha hablado. Yo tengo el gran honor de haber heredado la medalla número 10 de la Academia de Luis Ángel Rojo. Y querría mencionar también a Ramón Tamames, que le hubiera encantado estar aquí, que es otra persona verdaderamente brillante, con su trayectoria singular y con su inmensa capacidad de sabiduría y de interés intelectual por todas y cada una de las materias. Bueno, había prometido decir algo en no más de 3 minutos sobre el Fuentes Quintana académico, que fue titular de la medalla número 11, fue elegido en enero del 74 y tomó posesión, y impartió su discurso de ingreso el 10 de junio del 75. Tenía entonces 51 años, que es una edad bastante juvenil para los usos de la Real Academia. Hay un dato que me parece interesantísimo. Su número de asistencias, 848. Nosotros nos reunimos todos los martes del año, lectivos, por la tarde. Quiere decir que don Enrique estuvo 848 martes al pie del cañón en la Academia. Firmaron su candidatura 3 nombres muy ilustres: Navarro Rubio, Castañeda Chornet y Olariaga Puyana. Y, como es bien sabido, pues fue presidente nada menos que 17 años, desde 1990 a 2007. Quienes hemos tenido el inmenso honor de sucederle en la presidencia, heredamos una medida que se tomó al fallecer
don Enrique, y es limitar a 2 el número de mandatos, puesto que Fuentes Quintana fue elegido, creo que 4 veces como presidente, y a partir de entonces se reformaron los estatutos y el número máximo de mandatos ahora es de 2. Y antes de presidente fue tesorero, y como saben ustedes, y espero que veamos en el vídeo, pues hay una sala Fuentes Quintana con un busto que recuerda su figura. El discurso de ingreso, que es toda una referencia también en la materia, los principios de la imposición española y los problemas de su reforma, al que respondió en nombre de la corporación el profesor Castañeda, sus respuestas a 2 muy ilustres académicos, recipiendarios, a José Ángel Sánchez Asiaín y a Fabián Estapé, y a 3 académicos honorarios de primer rango internacional, a Aníbal Cavaco Silva, a Diogo Freitas do Amaral y a Romano Prodi. Por tanto, y luego tengo aquí, que es interesante, pues la relación de sus ponencias en la academia, de sus intervenciones, donde en definitiva pues dejó una huella principalísima. Hemos pasado por la academia hasta hoy, me parece que 304 o 305 académicos desde su fundación en 1857, y desde luego si hubiera que seleccionar un número mínimo, el máximo nivel, no ya de calidad intelectual, que felizmente hay mucha, sino de impacto en la vida de la academia, desde luego Enrique Fuentes está entre los primeros. Así que enhorabuena por este homenaje. Hay que seguir estudiando la vida y la obra de los grandes. Una sociedad que se recuerda y que rinde homenaje a los mejores es una sociedad sana, es una sociedad que se hace un homenaje a sí misma. Reconocer el mérito es la prueba de una virtud cívica que es muy importante trasladar en estos días. Muchísimas gracias, encantado de estar aquí, querida presidenta, y hasta cualquier otro momento. Y, por supuesto, a los que no la conozcan, pues les esperamos ahí en la Plaza de la Villa número 2 para visitar nuestra sede. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias al presidente de la Academia, querido Benigno. Sin duda vamos a poder disfrutar de algún acto o conferencia posteriormente para hacerte venir a Palencia con un poco más de tiempo, ¿no? Y me gustaría terminar diciendo que en esta jornada diseñada por el método Fuentes, para muchos, por su intensidad, ¿no?, desde la mañana, y sobre todo también, yo creo que por la intensidad del cariño con el que todos los que han participado en la organización lo han hecho, cariño, generosidad y sin duda pues con un compromiso, como bien ha dicho el presidente de la Academia, de reconocer a los nuestros, no solo por su origen de nacimiento, sino porque además de su origen de nacimiento es una figura que merece ser homenajeada, glosada, reconocida, sin duda, su legado desde cualquier sitio. Por lo tanto, sus valores yo creo que han quedado de manifiesto a lo largo de todas las ponencias que hemos tenido y de las personas que han compartido con él tarea. Y también para los que somos hijos de la transición, casi, pues decir que no solo nos gusta acercarnos a estudiarla, yo desde un punto de vista más jurídico, como bien sabe el presidente de la Academia, pero también desde el punto de vista económico, que hemos tenido algunas nociones, pero que hoy hemos disfrutado y hemos aprendido, porque todos los que han estado aquí, además de ser primeros economistas, fundamentalmente como don Enrique, son profesores, pedagogos, y han conseguido que todos nosotros aprendamos hoy un poco más, ¿no? Así que quiero dar las gracias a la familia. Sin duda lo hacemos no solo con cariño, sino con honor, poder haber tenido esta jornada que mañana trasladaremos a Carrión de los Condes. Palencia es su casa, esperamos que vuelvan. A todos los que hoy se han acercado, a los decanos de las dos facultades,
a los profesores que están conmigo en la mesa y también a la representación de la Universidad de Valladolid del campus de Palencia, a Jorge, que además es carrionés, y voy a saludar al vicerrector, pero yo sé que hoy ha estado hoy aquí con muchísima ilusión representando a la universidad y a su pueblo, Jorge. Así que nada, al director de formación universitaria de la Junta de Castilla y León, que nos acompaña por la tarde, y a la directora general de presupuestos de la Junta de Castilla y León, que tenía una agenda complicadísima, pero que ha dicho que hoy se acercaría en el último momento cuando pudiera. Así que muchísimas gracias, Maribel, Luis Domingo, bueno, pues a todas las personas que han querido acompañar hoy también a Palencia en este homenaje, a quien ha sido sin duda, pues como yo he dicho, pues el economista sin duda de las reformas y de la transición española. Muchísimas gracias a ustedes y espero que nos veamos muchos mañana en Carrión, y ahora vamos a ver el vídeo de don Enrique. Gracias, Luis.